memoria de acceso aleatorio, en inglés Random Access Memory, cuyo acrónimo es RAM, es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados. Hay dos tipos básicos de memoria RAM, RAM dinámica y RAM estática. Los dos tipos de memoria RAM se diferencian en la tecnología que utilizan para guardar los datos. La memoria RAM dinámica es la más común. La memoria RAM dinámica necesita actualizarse miles de veces por segundo, mientras que la memoria RAM estática no necesita actualizarse, por lo que es más rápida, aunque también más cara. Ambos tipos de memoria RAM son volátiles, es decir, que pierden su contenido cuando se apaga el equipo. Físicamente están constituidas por un conjunto de chips o módulos de chips normalmente conectados a la tarjeta madre. Los chips de memoria son rectángulos negros que suelen ir soldados en grupos a unas plaquitas con pines o contactos. Voy a empezar no del principio de la memoria RAM, sino que ya como a mediados. La memoria RAM que voy a empezar va a ser de la que se llamó DRAM. Esta DRAM tenía 30 contactos. Los 30 contactos eran de plomo. No se utilizaba todavía la plata, ni el oro, ni nada. Es que antes era más económico el plomo. Después de ahí salió la memoria EPM. Esta memoria EPM ya se empezó a fabricar de 30 a 72 contactos. La única diferencia que se tuvo que hacer a la anterior fue de que transmitía datos más lento con muy poca velocidad. Ahora lo que se hizo es ampliar los contactos para que tuviera mayores vías alternativas de comunicación hacia la tarjeta madre, la memoria RAM, que viene siendo después de ahí salió la memoria RAM EPO. Esta tal EPO tenía de 72 contactos a 168 contactos. Estos contactos pues ya no eran lo mismo que las otras, ya empezó a fabricarse como casi oro, pero no. Muy pocos fabricantes lo utilizaron con chapeado de oro, los contactos, que ahí siempre fue como de plata. Después de ahí ya salió la que innovó, que fue la SDRAM. Esta sí ya era chapeado de oro, chapeado. Casi nada de oro, pero era chapeado. O nomás por ese chapeado costaban bien caras, pero el oro, en temas de física, es mejor conductivo de electricidad que el plomo, que cualquier otro tipo de metal. Bueno, esta memoria SDRAM empezó a transmitir los datos mediante señales de control. Ya no trabajaba como el tipo anterior. Esta ya iba directo del circuito integrado a la placa. Bueno, esta contaba con 168 contactos también. Bueno, el único detalle que tenía era que tenías que comprar la memoria RAM del mismo fabricante, de la misma capacidad, de todo igual. Si no, no la agarraba. Pones una de uno y otra de otro, pum, no prendía la máquina, no mandaba video. Bueno, ahora continuamos con la PC100. La PC100 tenía diferencia ante las otras, nomás un pequeño detalle, que los componentes que venían siendo el circuito integrado tenía, en vez de 4 capas de las anteriores, tenía de 6 hasta 8 capas de protección hacia las temperaturas altas. Entre una memoria más fría trabaja mejor, pero tampoco debemos de exagerar con frío, porque si no luego se acumula agua. Esa fue la única diferencia que hubo. Bueno, ahora continuamos con la DDR, que fue el tipo 1, porque ahorita ya hay varias distintas. Bueno, la diferencia de esta fue de que trabajó en mayores megahertz. El circuito integrado ya era igual de grueso como el que mencioné en la PC100. Era el mismo circuito integrado, lo único que cambió fue el socket. De que los pines de chapeados de oro, el que no traía nada, el de agujero, se movió de lugar. Siguió siendo el mismo, la frecuencia cambió, pero porque se aumentó el voltaje. Ya no trabajaba a 1.5 voltios, ya trabajaba de 2 voltios a 2.5. Muy pocas placas trabajaron en 2.5, pero soportaba ese voltaje. Pero recuerden que entre más voltaje es más luz, pero si quieres velocidad, pues no hay como tenerla gratis. Bueno, la DDR2 tuvo 3 características diferentes. Una muy notable fue de que ya los circuitos integrados ya tenían las patitas, ya no eran grandes, ya iban soldadas
con aire caliente, ya no se miraba. Era un circuito integrado que la FAS tenía que quitar con pistola de aire caliente. Eso era para ser más seguros para daños posibles que pudiera tener. La segunda característica fue de que se redujo de tamaño la placa. Ya sacaron minis marca Kingston. Estas fueron muy vendidas porque en cualquier cascarón, en cualquier tarjeta madre iba a entrar fácilmente y iba a abarcar menos espacio. Y algo más chico provoca menos calor que algo grande. Bueno, la tercera característica simplemente fue de que tuvo mayores circuitos integrados, o sea que con menores circuitos tuvo mayor capacidad. Eso hizo que trabajara más rápido y tuviera mayor velocidad. El principal beneficio de instalar DDR3 es la habilidad de hacer transferencias de datos más rápido, lo que permite obtener velocidades de transferencia y velocidades de boot más altas que las versiones DDR2 anteriores. Sin embargo, no hay una reducción en la latencia, la cual es proporcionalmente más alta. Además, la DDR3 permite usar integrados de 512 MB a 8 GB, siendo posible fabricar módulos de hasta 16 GB. También proporciona significativas mejoras en el rendimiento en niveles de bajo voltaje, lo que lleva consigo una disminución del gasto global del consumo. Y sobre las capacidades de la memoria RAM, podemos tener la más pequeña sería de 32 megas y le seguiría la de 64, de 128, de 512 y de 256. También tenemos las de 1024, 1 GB, 2 GB y hasta 8 GB con una ranura. Y ya si tenemos más ranuras, pues la podemos expandir. Les voy a hablar sobre la memoria virtual y es una técnica que permite ejecutar procesos que no caben en la memoria RAM. Cuando realizamos múltiples aplicaciones puede que la demanda sea superior a la que realmente existe. Entonces el sistema operativo simula la memoria insuficiente en el disco duro. Pero cuando usamos la memoria virtual regularmente comienza a funcionar más lento nuestra computadora.